¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio nuevo de Docast, el podcast de Hospitaria. En esta ocasión nos acompaña la doctora Alexandra Arriaga. Ella es médico y cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente hizo la especialidad en nefrología en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en UMAE número 25, para posteriormente continuar su formación con alta especialidad en trasplante renal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, avalado por la UNAM. Actualmente está certificada por el Consejo Mexicano de Nefrología y está dedicada al cuidado integral de la salud renal y al manejo avanzado de trasplantes renales. Bienvenida, doctora Ale, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias y muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Me da mucho gusto verte ahora en este estudio. Y justo el día de hoy, pues me gustaría que nos empezaras platicando qué es la nefrología para quienes escuchan por primera vez esta especialidad. Fíjate que esa pregunta es muy importante porque regularmente tú le preguntas a la población en general qué es un nefrólogo o qué es la nefrología y es muy poca la gente que en realidad sabe a qué nos dedicamos o a qué enfermedades vemos. La nefrología es una rama de la medicina que ve enfermedades renales o padecimientos que implica el riñón. Entonces vemos todo lo que es diálisis, hemodiálisis y todo lo que eso conlleva. Normalmente para que un paciente llegue con un nefrólogo no es como que llegue, vengo con el nefrólogo. No. Normalmente algún médico lo refiere o lo interconsulta. ¿Qué tipo de enfermedades son las que atiende alguien que estudió nefrología? Lo principal es todo lo que involucra la enfermedad renal crónica, lesión renal aguda, padecimientos como litiasis también cuando hay afección del daño renal y pacientes que ya tienen una enfermedad crónica y que estos afectan como tal el riñón, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Pero principalmente nos abocamos a la enfermedad renal crónica y en el manejo de diálisis. Ok. Este tema que decías de litiasis, para quienes lo escuchan por primera vez el término, son propiamente las piedritas en el riñón, que para ir empezando a tocar temas de público en general, ¿de dónde vienen? ¿Por qué se hacen? ¿O cómo puede darse cuenta alguien que tiene litiasis o piedritas o cálculos renales? Por ejemplo, lo que son los cálculos renales se debe llevar un manejo integral, ¿verdad? Nosotros como nefrólogos vemos la parte metabólica, es decir, por qué se produce. Generalmente el 90% del padecimiento es por bajo consumo en agua y alto consumo en sal. Pero sí existen pequeña población que tiene una condición para formar piedras, algún trastorno metabólico, por ejemplo, que tire mucho calcio, que tire mucho ácido úrico, que produzca poca sustancia conocida como citrato que nos protege de la formación de litiasis renal y que bueno, eso va más enfocado en nuestro estudio, ¿verdad? De nosotros como nefros buscamos qué trastorno pueda tener el paciente y tratarlo para evitar la formación de piedras. Y como paciente, ¿cómo te puedes dar cuenta cuáles son las primeras señales de que a lo mejor tengo una piedrita, se siente algún dolor, se escucha algo dentro de la pancilla o qué indicaciones o a lo mejor recomendaciones puede decir a alguien, oye, si sientes este tipo de síntomas, pues acude con tu médico o directo con el nefro? Generalmente lo primero que pueden detectar es dolor en espalda. Ese es uno. Sangrado por la pipí. Esos dos datos son importantes que se acuda al nefrólogo o incluso a la contraparte del urólogo por si la piedra puede llegar a ser quirúrgica. Y ahí trabajamos mucho de la mano con esta especialidad para ver el tratamiento ideal del paciente. Pero son esos dos principales síntomas que pudiesen tener. Ahorita mencionabas el tema del agua, refrescos, algún otro tipo de bebidas. Esto, y también mencionabas el tema de la edad, pero por ahí tengo un colega que está bien joven y que de repente resulta con este tipo de dolores y termina internado y les ponen los dichosos catéter doble J, que me gustaría que nos platicaras si es un tema de edad, si es un tema de nada más restricción del agua o es toda una serie de conjunto el que te puede llevar al camino de una litiasis. Pues es multifactorial. O sea, puedes tener, por ejemplo, si tienes un trastorno metabólico de base, pues puedes empezar desde una edad muy temprana. Si tienes, por ejemplo, alto consumo en sodio y poca ingesta hídrica, ya ahí depende mucho. Generalmente a mayor edad es cuando consumimos un poquito menos de agua o consumimos más sodio, que es cuando más puede dar. Pero en realidad es multifactorial. No nada más es el hecho de que, soy más grande, me va a dar litiasis renal, por ejemplo.
¿Y existe alguna recomendación, conversión de cuánta agua tomar por cada tacita de café o por cada refresco? Porque creo que hoy en día y luego más en entornos, por ejemplo, como los de nosotros, siempre tienes un refresco a la mano, Sí, sí, siempre hay una sí. cafetera a la mano y creo que está muy normalizado y mucho más en nuestro país, que es el primero o segundo lugar en consumo de refrescos. ¿El consumo de este tipo de bebidas debería de ir siempre acompañado con tantita agua o cuál es la recomendación de, pues, del doctor de los riñones? Bueno, lo ideal es no refresco. Como tú dices, siempre está disponible el refresco, pero sí hay que tener un poco de fuerza de voluntad para intentar, si ocupo hidratación, es agua. Regularmente también el consumo de café a veces es algo diurético y puede hacer que orines mucho y rara ocasión deshidratarnos un poquito, pero para eso uno lo puede compensar con agua. Regularmente no hay una dosis específica que digas, tengo que tomar 3 litros de agua al día, sino el cuerpo va pidiendo la necesidad. Si los riñones están funcionales, o sea, el cuerpo va pidiendo lo que necesita. Regularmente se recomiendan 2 litros. Ya cuando hay daño renal, bueno, ahí las recomendaciones cambian. Ahí es donde nosotros damos otro tipo de instrucciones, valoramos mucho la cantidad de orina del paciente y obviamente la alimentación también cambia. Suponiendo esta base que puede variar, pero vamos a dejarlo en 2 litros, porque hace poco fui a un congreso de salud digital y vino alguien del extranjero y me decían, oigan, son las 9 de la mañana y ustedes ya lo dijo con mucha confianza y en buen plan. Me dice, pero ustedes nos recibieron con jugos, con refresco, con café y no hay botellas de agua. Y decía él, ¿por qué consumen tanto? O sea, bien decías tú ahorita, hay que como escucharse. Y muchas de las veces cuando el cuerpo te pide agua, pues te está pidiendo agua y no otro tipo Exacto. de bebida, ¿no? Entonces cuidar mucho esa parte. Y bueno, pasando a quitando la litiasis, que es uno de los motivos por los que seguramente más acuden contigo, mencionas diabetes, hipertensión y enfermedades del corazón, pero ¿quiénes son o cuándo recomendarías y cada cuánto recomendarías ver un nefrólogo cuando ya estás en un grupo de, oye, me diagnosticaron que tengo diabetes, tengo hipertensión o tengo enfermedad del corazón, ya tengo unos meses con ello? ¿Cada cuánto debería de visitar al nefro como por recomendación? Ya teniendo una enfermedad crónica, diabetes, por ejemplo, lo más común son los pacientes con diabetes mellitus, ¿verdad? Es lo principal. Esta enfermedad ataca varios órganos, incluyendo una de mi especialidad, que es los riñones. Entonces, sí se recomienda en el seguimiento de los pacientes en los que estás ahí controlándole la glucosa, llevar un seguimiento entre 6 meses, un año, estar tomando laboratorios para ver que hay ciertos marcadores que nosotros buscamos que estos no se eleven. Entonces, como la enfermedad regularmente es asintomática, no se dan cuenta, hay que estar tomando laboratorios para poder hacer una detección temprana y tomar medidas en el tratamiento del paciente. Hipertensión, lo mismo, ¿verdad? Tiene que tener al menos un laboratorio. En este caso, voy a adelantar un poquito, una creatinina y una proteína en la orina, para poder hacer el screening, ¿no? O la detección oportuna. Siempre lo principal es la detección oportuna, para no tener que llegar a ya ciertos extremos, ¿verdad? O tratamientos ya un poquito más invasivos. Que independientemente de si estuviera controlada bien la enfermedad o no, la recomendación sería, ¿eres cualquiera de estas enfermedades o tienes cualquiera de estas enfermedades más bien? Hay que hacérselo sí o sí. Y una recomendación que en algún momento le escuché a un urólogo es, de preferencia vayan con el mismo médico para ir viendo cómo va avanzando Claro, cada sí. 6 meses, un año, 2 años, porque de pronto creo que hoy en día, y seguro antes también, se cambiaba mucho de médico y luego podría resultar muy alarmante un cambio o decir, no hombre, es que está dentro de los valores, pero ya cuando ves el histórico de 5 o 10 años para atrás, sí había ya una tendencia. Entonces, ¿cuál es tu recomendación respecto al médico de cabecera, como antes le Sabes decían? que eso es súper importante que lo menciones, porque nosotros como nefrólogos nos basamos o damos tratamiento en base a la evolución. Entonces, cuando te llega un paciente de primera vez y no tienes nada atrás, a veces es difícil poder decir un pronóstico o establecer de entrada cómo va a evolucionar. Pero si tú tienes un paciente que lo llevas viendo mucho tiempo y sabes cómo va evolucionando su función renal, es muchísimo más fácil darle un pronóstico, un tratamiento e ir trabajando poco a poco, porque muchos ya llegan con una afección severa y es difícil para las personas entender por qué lo tienen, por qué tan grave, etcétera, ¿no? Entonces, eso que menciona siempre, la evolución con el mismo médico,
mucha comunicación y comentarle, ¿verdad? Si empieza a tener síntomas, hacerse a los laboratorios y mostrárselos para que pueda llevar un mejor seguimiento, es muchísimo mejor, ¿verdad? Claro, y 2 puntos, decías el tema de la confianza y de platicar y el seguimiento, que justo cuando ya ves un paciente a los 6 meses, al año, 2 años, ya vas platicando de temas, conociendo para dónde va la historia natural de la enfermedad. Oiga, señor, pues vaya con el oftalmo, vaya con el neurólogo, vaya con el traumatólogo, porque tú ya sabes para dónde va, vas conociendo los hábitos del paciente. Por ahí veía un radar donde un paciente decía, no, pues yo tenía diabetes y de repente me fui quedando ciego. Seguramente ese paciente no le fueron explicando y hay que cuidarse así, estos pueden ser los daños, hay que cuidarse, porque de pronto él comentaba, yo perdí la vista manejando. Seguramente, pues él ya venía con mucho daño y de pronto hubo un desprendimiento de retina y pasó. Entonces, esa es una. Y el segundo tema, no sé si te ha tocado, pero se vale decirle al paciente, si tiene alguna duda, puede revisarlo con un colega, porque esta segunda opinión profesional, a veces es válido que un colega vaya, lo vea, le termine explicando lo mismo y ya regresa al paciente, porque también creo que a veces la postura que se da hacia el paciente es que el médico es muy rígido y siempre tiene la razón y no se puede equivocar, pero a veces es válido una segunda opinión y regresar de que no, pues sí me explicó lo mismo y continuar. ¿Te ha tocado ese tema que de rebote te caiga alguien que diga, no, es que me dijeron esto y que tú le tengas que explicar? Pues señores, ¿qué es lo que le comentaron? Claro, Sí, es lo que es. Y es muy frecuente porque como a veces no hay detección oportuna, el paciente no se va manejando de forma que ellos conozcan cómo estaba su función renal de base. Generalmente llegan y no sabían. Y a lo mejor es un padecimiento que ya tenían tiempo atrás. Y obviamente si van con un nefrólogo y les comenta algo y a lo mejor y buscan una segunda opinión y les comentan lo mismo, pues ya van un poquito más orientados, ya sea que regresen con el primero o se queden ya con el segundo. Pero por eso nos enfocamos mucho en la detección oportuna, para que el paciente vaya viendo también, ellos vayan entendiendo esta enfermedad, porque si de golpe les decimos, bueno, ¿sabe qué? Tiene que hacerse diálisis y ellos no sabían, pues obviamente sí les cae de sorpresa y la reacción a veces no es muy buena. Pero por eso es el seguimiento y por eso es, a ver, vamos a tomar laboratorios e ir trabajando con el médico tratante poco a poco. Y el acompañamiento por los familiares creo que a veces también es muy recomendable, porque a mí en la consulta, cuando hacía medicina general, y te tocaba la primera vez de un resultado confirmatorio de diabetes, regresando a mucho a diabetes, le explicabas al paciente y tú ves una mirada del paciente que de pronto el paciente se iba, estaba tratando de integrar, porque creo que es un tabú el tema de tener diabetes y lo que se ha comunicado hacia el exterior. Y entonces tú lo ves que está un poco desorientado y si no viene con un familiar, de pronto puede ser que se vaya y regrese a casa con una información muy incompleta. ¿Cuál es tu recomendación respecto a que el paciente venga acompañado de un familiar, pero que ese familiar también sea proactivo, a lo mejor anote, a lo mejor siga indicaciones? Porque también si tiene un familiar que a lo mejor también está un poco desorientado y asustado, pues no sé, ¿cuál es tu experiencia? Pues mira, la mayor parte de los pacientes con enfermedad renal son adultos mayores. Entonces sí recomiendo mucho que siempre vaya acompañado, porque luego a veces se les puede olvidar la información o pueden interpretar la información de una manera errónea, y lo importante es que esté alguien ahí para que les ayude a interpretarla, para que si salen de la consulta y ay, ¿qué me dijo la doctora? Ya se me olvidó, pues lo puedan recordar. Yo no tengo problema que anoten toda la información. Y la otra muy importante es que vaya acompañado del familiar que más sepa del paciente, porque luego a veces también nos pasa mucho que usted tiene, no sé, un ejemplo, enfermedad renal, no, pues ni el paciente sabe ni el familiar, entonces eso es muy muy frecuente. Entonces de preferencia que vayan acompañados, que se tomen todos los datos posibles para que se capte la mayor información posible. Nosotros como médicos siempre estamos en la disponibilidad de aclarar dudas, pero bueno, la idea es que en una consulta se aclare la gran mayoría, ¿verdad? Y se vayan conformes con la información. Claro, y la recomendación para los colegas también sería, he visto por ahí que los geriatras creo que lo tienen más estandarizado, ves las recetas y son como 2 o 3 recetas impresas con las horas, las indicaciones, los días, recomendaciones. Pero creo que también la medicina va migrando ese nivel de exigencias a nuestros colegas médicos, de cada vez entregarle al paciente un producto más elaborado y no solo verbal, ¿no? ¿Cómo te ha tocado a ti esa parte? Pues, de hecho, los geriatras, como atiendo mucha población con adultos mayores, los geriatras les tienen hasta una lista muy detallada
De hecho, muchos pacientes llegan y ya nada más me dan la hojita del geriatra y viene muy bien detallado toda la explicación. Creo que sí tenemos que acercarnos un poco a saber que pues puede ser que hay cosas, los pacientes no entienden ciertos términos médicos, no saben la medicina, hay unos que tienen nombres muy difíciles y sí apoyarles con alguna interpretación, que hacer muy clara la letra. Si no hay buena letra en la computadora, todo eso es muy importante, porque sí el paciente se confunde mucho. Y el tema del familiar es bien importante porque todos tenemos un abuelito que sale de la consulta o te ha tocado seguramente alguien en hospitalización y el abuelito dice, no, yo ya pasaron 2 semanas, me siento muy bien, ese medicamento ya no me lo voy a tomar, me dijeron que era nada más así, y luego está el familiar que a lo mejor dice, es que a lo mejor sí tiene razón, y de pronto en la medicina de institución las consultas son hasta los 2-3 meses y se pierde. En el privado, pues la ventaja es que le puedes dar seguimiento, pero ¿cómo te toca a veces que tú diste una instrucción y llega el paciente y no hizo ninguna porque no hubo? Sí pasa muy frecuente que dicen, no, pues yo ya me siento bien, ya me desinflamé, por ejemplo, y me suspenden el tratamiento y bueno, pues es otra vez insistirles la importancia. El trabajo de nosotros es hacerles entender que lo que están tomando es para el beneficio. Hay pacientes que son muy obedientes y hay otros que se puede llegar a batallar y se les requiere más tiempo para hacerles ver que es un beneficio y que también la familia apoye, porque si los familiares tampoco apoyan, pues el tratamiento integral se pierde. Bien. Entonces, para quienes escuchen este episodio o vean este episodio por primera vez y de pronto digan, oye, pues está hablando la doctora de los riñones. Tengo más de, 20, 30 años, que normalmente a partir de los 30 uno empieza a ser más consciente, antes seguramente no tanto, o llegas a los 40 y dices, caray, ya siento pasos en la azotea. ¿Cuál es la recomendación si uno dice, quiero ir a Hospitaria con la doctora Arriaga a consultar, quiero que me diga cómo están mis riñones? ¿Cuál puede ser la recomendación muy general de qué estudios uno puede realizarse en cualquier laboratorio para saber cómo está uno? De entrada, una química sanguínea. Con eso nosotros buscamos marcadores como creatinina, urea, ¿sí? Que son toxinas que regularmente se eliminan a nivel renal. Un examen de orina, donde buscamos si el paciente orina sangre, tira proteínas, o tiene alguna infección. Y un estudio que también nos ayuda mucho es ver la estructura renal, que es un ultrasonido renal, que es fácil, no invasivo y se tiene a la mano. Con esos 3 estudios se puede empezar y ya de ahí, en base a los hallazgos, ya uno solicita algunos complementos, laboratorios, otros estudios de imagen, en caso de que el paciente tenga alguna alteración. Si no tiene ninguna alteración, estos exámenes se pueden repetir para las personas sanas cada año y se vigila. ¿Y hay algún tipo de población que esté en más riesgos? Aquí digas tú, oye, no, porque definitivamente decías, normalmente no dan síntomas hasta que es muy tardío o signos, pero ¿cuáles son como a lo mejor los marcadores o las antenas o los antecedentes que uno debería decir, pues en mi familia está esto, déjame, si le tomo la palabra y lo hago? ¿Hay alguna población que tiene más riesgo? Sí, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades hereditarias como diabetes, por ejemplo, que algunas veces es hereditaria, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Sí es bueno que estén revisando cómo está el corazón, ¿verdad? Función renal. Pacientes que ya padecen diabetes e hipertensión, esos de ley se tienen que estar revisando con estos laboratorios para detección oportuna, ¿verdad? ¿Y hay alguna maniobra, situación, alimento que se pueda hacer para prevenir el daño renal o es algo que inevitablemente todos vamos a tener? No, si está bien controlado, no necesariamente. La alimentación es importante. Regularmente uno cuando come por la rapidez o algo tiene alto consumo de comidas con azúcares añadidos, por ejemplo, como comentábamos hace rato, los refrescos. Entonces sí hay que tener un poco de fuerza de voluntad y hacer cambios en toda esa dieta para poder prevenir no nada más enfermedad renal, sino todo lo que lleva enfermedades cardiovasculares, infartos, diabetes, hipertensión, obesidad, que también es un factor de riesgo muy importante y que a veces no se habla mucho, ¿verdad? Pues no, considerando que 2 de cada 3 mexicanos en teoría adultos tienen sobrepeso o obesidad, pues es un tema que está tan normalizado que uno piensa que es normal. Incluso cuando ven a los niños
llenitos, por no decir otra palabra, que dicen, ay, mira qué bonito y qué saludable. Pues creemos que no, ¿verdad? Que no va por ahí, pero bueno, es una tendencia que ha ido cambiando. Y ahorita que ese es el tema de los azúcares añadidos, creo que esa palabra ya hasta, bueno, no creo, es una palabra que ya viene impresa en muchísimos alimentos con los dichosos, sí, con los dichosos sellos. ¿Cómo ha sido todo el cambio cultural que tú has visto en los pacientes? No sé, te preguntan, doctora, si es cierto, no es cierto, tiene algo que ver, porque los más habituales son exceso de grasas, exceso de azúcares, exceso de sodio, no recomendado a niños. ¿Qué con ese tema de los sellos? Sí es importante, creo que es una buena medida de darnos cuenta que, pues si tiene los azúcares, has visto las etiquetas atrás, la cantidad de azúcares que verdaderamente si no eres un deportista de alto rendimiento, pues no son azúcares que vayas a quemar. Entonces, sí hay que fijarnos, sí hay que cambiar ese nivel cultural. Cuando son adultos mayores es más difícil cambiar esa dinámica de que tienen que ver las etiquetas, de que tienen que fijar qué comen, porque de hecho hasta quitarles el refresco es muy difícil. Generalmente hay algunos que dicen, no, es que yo lo diluyo con agua y hace menos daño. Es muy difícil cambiarlos, pero debemos de trabajar en los niños, ¿no? Ahorita trabajar en los niños que se fijen, que tomen, que sea muy importante lo que estén comiendo y que se fijen, ¿va? Para evitar estas enfermedades que a largo plazo nos van a llevar a enfermedad renal crónica y a diálisis, ¿no? Que seguro, digo, me queda claro que tú tienes la mayor población adulto mayor, pero seguro te tocan niños chiquitos con diabetes, no algo hereditario que pues bueno, era inevitable o a lo mejor algo genético, pero niños con diabetes cada vez es más frecuente. Sí, por ejemplo, yo que veo más población de adultos, llegan, por ejemplo, a los 18 años, que es donde partimos para la población que veo, ya con daño, retinopatía, enfermedad renal, ya con requerimiento para hacer diálisis y algunos otros casos ya hasta con infartos agudo al miocardio, ¿verdad? Y con stents tan jóvenes, entre 18 y los 20 años. Entonces sí es importante ver esa cuestión, ¿verdad? Claro, y tomarse el tiempo, bien decías, por ahí una nutrióloga siempre recomienda, cuando veas algo con 2, 3 sellos, voltealo, porque a veces te dicen, no sé, es este producto y luego ves los ingredientes y lo que dice que es está como en el lugar quinto, que en teoría pues a partir de 4 o 5 ingredientes ya de algo ya es pues un signo de alarma que seguro lo que dice que es, de inicio no es, tiene demasiados químicos y si tiene en el lugar ya casi el último pues tampoco es, entonces cada vez ser más consciente de lo que estamos consumiendo y bien dices, lo que le estamos dando a nuestros hijos porque es un peligro las generaciones que estamos dejando por a lo mejor ese tema de no tomarnos el tiempo para saber que le estamos dando tanto de comer como de tomar, porque luego también, digo ya muy personal, pero uno va a las fiestas infantiles y te retacan, sí, ves la mesa, y te dan postres, jugos, papitas, de todo. Y luego al salir te dan una bolsita de más dulces, los premios dulces. Entonces de pronto dices, oye, no sé, Navidad toca o en la festividad del 31 de octubre y de repente ves casas llenas, nosotros a veces tenemos botes y botes que dices tú, ¿a dónde vamos a parar con tanta azúcar en los niños? Pues bueno, buscar medidas un poquito más amigables. Y pasando al tema de drásticamente, ya llega contigo el paciente que tiene diagnóstico de enfermedad renal terminal. ¿Cuál es el tratamiento inicial? ¿Hay un paso antes? ¿Cuál es como la escalera de una vez que ya tengo alguna de estas enfermedades que mencionaste? ¿Qué empezar a hacer en cuanto al tratamiento? Generalmente ya cuando tenemos, ahora sí, ¿sabes? Le decimos al paciente, ya tiene enfermedad renal crónica, la categorizamos. Generalmente se divide en 5 etapas. Siempre les explico que la última, que es 5, ya empezamos a hablar sobre las terapias de reemplazo renal. Antes de eso, es tratamiento médico, ajuste, a ver qué medicamentos tiene, cuáles me le pueden estar haciendo daño al riñón, qué medicamentos puedo aportar yo para evitar que progrese a diálisis, porque muchas veces sí se puede llegar a detener en algunos pacientes y dejarlo ahí mucho tiempo en un estadio que lo saque de las diálisis un buen tiempo. Pero bueno, aquel paciente que ya llega en un estadio con muchos signos de alarma, con muchos síntomas y ya una tasa de funcionamiento muy bajo me refiero menor a 15 mililitros minuto. Para que se den una idea, el rango normal en un paciente es entre 100 y 125 sano. Es una cifra muy baja y ya con síntomas, pues ahí ya tenemos otras alternativas
que son la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y en un largo plazo un trasplante renal, ¿verdad? Pues pareciera sonar algo extraño el hecho de que uno mencione que si tiene enfermedades del riñón se puede controlar con medicamento, que al final de cuentas pues el medicamento casi todos van a salir por el riñón. ¿Cómo explicar al paciente que a pesar de eso es recomendable y se puede prolongar la vida de un riñón a través de medicamentos? A veces sí, muchos dicen, o sea, me está haciendo daño algún medicamento y me va a dar más medicamento. Generalmente los tratamientos que han salido, los medicamentos son más para prevenir o prolongar más bien un poquito más el retraso de la enfermedad. Hay veces que si el riñón ya está muy cicatrizado, que tiene muchas cicatrices adentro, por así decirlo, para la población general, ya no se puede detener. Entonces, dependiendo cada paciente y cómo llevó el control, hay veces que puede avanzar muy rápido y ahí luego ni el medicamento le va a ayudar. Todo tiene que ver cuándo lo inicias, en el momento, y que el paciente lleve el control, porque luego muchas veces los medicamentos que otorgamos se tienen que estar revisando en laboratorios y todo porque puede haber efectos adversos o no caerle bien el medicamento. Entonces eso es muy importante y se les informa para que cada tratamiento va específico, que para la proteína, por ejemplo, para disminuir la reducción. Si uno reduce la carga de proteína que tira, nos ayuda un poquito a evitar que la enfermedad renal progrese. Oye, ¿cómo te va con este tema de, por ahí me tocaba mucho en la medicina general, ver que el paciente llega y me decía, oiga, estoy tomando vitamina B desde hace 2 años todos los días, o multivitamínico, o hay ciertos medicamentos, ese es el más claro ejemplo. ¿Hay algún efecto negativo en estar multivitaminándose? Pues no hay que automedicarse. Si uno recomienda vitaminas, pues es porque el paciente pueda tener alguna deficiencia, por ejemplo, deficiencia de ácido fólico, de hierro. Está yendo a revisión con los médicos para ver que no haya toxicidad. Entonces, lo recomendable es no automedicarse, ya sea, aunque sean vitaminas, si van a ser que sean bajo supervisión médica, es lo que recomendamos. Porque sí pasa, ¿no? O sea, no es como que las vitaminas nada más se orinen, sino se van acumulando también en el hígado y otros órganos. Perfecto. Pasando al tema de ahora sí el tratamiento, hemodiálisis y diálisis peritoneal. ¿Cuál es la diferencia para la población en general que escuche por primera vez o que tenga algún familiar que le estén haciendo alguna? ¿Cómo diferenciar una de la otra? La hemodiálisis, se utiliza un catéter, que a veces les digo que es como una manguerita que va colocada en el cuello. Y por ahí se conecta una máquina. Este catéter va dirigido al corazón y se conecta una máquina que limpia la sangre por medio de un filtro. Y la peritoneal hacen lo mismo, que es eliminar toxinas y agua, pero la diferencia está en que la peritoneal lo hacen por la pancita. Utilizamos una capita que tenemos dentro del cuerpo que se llama peritoneo, que funciona como un colador y que nos ayuda por ahí a sacar agua y a sacar toxinas. La diferencia es el método, ¿verdad? Cómo se realiza, que una es por sangre y que va en el cuello y la otra es por la pancita y va con agua, ¿verdad? ¿Y ambos son para enfermedad renal terminal etapa 5? Etapa 5, ya cuando no tienes ya tu tasa de funcionamiento es menor a 10 y ya tienes síntomas generalmente. Ok. En cuanto a tema de costos en la medicina privada, ¿es diferente la hemodiálisis que la diálisis peritoneal o terminan siendo lo mismo? Pues ahorita ya está todo muy competitivo, entonces ya terminan siendo más o menos los mismos costos. Ahí para poder escoger la terapia nos basamos mucho en qué desea el paciente, cuál se le acomoda mejor. Por ejemplo, la diálisis peritoneal se hace en casa. Hay pacientes que hay una modalidad que solamente se pueden dializar en la noche. Y para las personas que trabajan puede llegar a ser muy cómodo irse a trabajar durante el día y dializarse en casa en la noche. Y hay pacientes que se les acomoda mejor la hemodiálisis porque vas a un centro 2 a 3 veces por semana, estás ahí 3-4 horas y regresas a casa. Y bueno, ya en cuestiones médicas a veces checamos si el paciente no tiene una contraindicación de una con la otra, ¿verdad? Porque aunque el paciente me diga, quiero hemodiálisis, pero tiene una contraindicación absoluta, pues entonces se le explica que esa no se puede. ¿Y la diálisis peritoneal en casa cuántas horas toma? Generalmente, si es en la noche, si es la de la modalidad de la noche, se conectan una máquina, dependiendo cada caso, pero en promedio 9-10 horas.
Ya obviamente uno va viendo cómo se controla el paciente si ajustamos. Y hay otra modalidad que es un poquito más pesada, que es cada 6 horas, todos los días, ¿verdad? Cada 6 horas. Cada 6 horas. Pues sí está 4 complicado, ¿no? recambios al Pareciera día. ser difícil. Generalmente es la más compleja, es la más económica, pero por ejemplo muchos se benefician mejor de la nocturna, que es un poco más Pero es todas las cómoda. noches. Es todas las noches. Ok. Y suponiendo que esa es la única opción, o hay otra opción después de la hemodiálisis o diálisis peritoneal para los pacientes que tengan enfermedad renal crónica. Bueno, sí hay otra opción que es el trasplante renal. Regularmente todo paciente que disminuye su tasa de funcionamiento renal, que te gusta menos de 20, por ejemplo, ya se deben de estar trabajando o ver la opción para ver si son candidatos a trasplante, sobre todo los que ya tienen enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque el trasplante renal los va a sacar de la hemodiálisis, hay evidencia de que tienen mejor calidad de vida y pues no dependen de una máquina para, por así decirlo, para continuar. Entonces, esa es la mejor opción. ¿Cómo poder considerar el tema de trasplante renal? ¿Les hacen estudios invasivos? ¿Son estudios de sangre? ¿Son estudios con la familia? ¿Son estudios de genética? ¿Qué puede esperar un paciente que le dicen, tienes enfermedad renal crónica? A lo mejor el paciente ya está cansado de diálisis o hemodiálisis y él está considerando qué puede esperar o a qué se tiene que exponer alguien que quiere empezar a buscar un donador. Bueno, sí se tiene que hacer un protocolo de trasplante el protocolo de trasplante consiste en muchas valoraciones por los especialistas, cardiólogo, urólogo, infectólogo, psiquiatra, etcétera. Todos estos valoran al paciente y dan, como quien dice, un visto bueno para la cirugía. Si tiene el paciente un donante renal, obviamente es mucho más rápido el trasplante. Siempre se prefiere la familia primero, pero si no hay familiar, puede ser un no relacionado, un amigo, ¿verdad? O un pariente lejano, que pudiera ayudarle a la donación. Pero también si no tienen donante, porque luego a veces pasa que los donadores, pues sí tienen, pero no son sanos y no pueden pasar como donadores, pues existe la opción de un donante fallecido, que ahí tienen que entrar a una lista de espera. En cada institución o hospitales privados hay listas de espera para poder ingresar, ¿verdad? Y esperar a que alguien done un riñón y pueda ser compatible con el paciente. Que en nuestro país entiendo que es un tema complejo, el tema de la donación cadavérica y también la donación en vivo. ¿Qué es lo más frecuente, una donación cadavérica o una donación de alguien vivo? Pues es muy variable, no tenemos muchas veces hay mucha desinformación porque hay gente que donante fallecido, ¿verdad? Que le pides a la familia que donen, que el paciente esté en condiciones para que pueda ser un donante y por una mala información pues a veces no se puede, ¿no? Entonces sí tenemos que cambiar ese aspecto para que haya más donantes y podamos salvar más vidas. De donante vivo, pues obviamente es mucho más fácil porque ya tienes al donante, generalmente es la familia y no hay mucho problema. El problema es que otro problema que tenemos es que no son sanos, o sea que podemos tener donantes, pero el tema de la obesidad, de diabetes es muy grande en la población, entonces los que consideramos sanos de repente pues no pueden entrar porque tienen obesidad o no se habían checado y encontramos pues muchos problemas que ya contraindicarían la donación. Por eso a veces sí hay que enfocarnos mucho en informar a los familiares de los donantes fallecidos para que nos apoyen, ¿verdad? Con esa cuestión. Que justo supongo que es la importancia de tener en cada hospital privado y público un coordinador de trasplantes que se acerque a la familia, porque también es un tema bien delicado cuando ves que un paciente, los que estamos en la parte clínica, va evolucionando pues de manera tórpida y negativa, por así llamarle, o la historia natural de la enfermedad, sabes que ese paciente va a terminar con muerte cerebral y que puede ser candidato a donar y a salvar muchas vidas. El acercarse también es bien meticuloso, tienes poco tiempo y normalmente no es tan bien recibida esa visita incómoda de donar, pero pues hemos sabido y seguro te ha tocado estas grandes historias donde pues de una muerte esperada se pueden salvar muchas vidas. ¿Qué mensaje transmitirle a los familiares que de pronto
hablando futuro, les toca que se acerque a este coordinador de trasplantes a decirle, pues buenas tardes, lamentamos mucho la situación que está pasando, pero están posibilidades de salvar vidas. ¿Qué se les puede comunicar? Pues en todo momento se apoya. Todas las dudas que tengan los familiares de que, bueno, ¿y qué pasa con el...? Una pregunta que a veces siempre hacen es ¿qué pasa con el cuerpo? O piensan como que se va a alterar o algo. Siempre estamos abiertos para todas las dudas. Se intenta no presionar a la familia porque es un momento muy doloroso para ellos. Entonces, si se le intenta resolver todas sus dudas, siempre están disponibles los coordinadores, pues así de repente les surgió una duda ahorita y siempre están disponibles y jamás se presiona, ¿verdad? Eso es importante que lo sepan. Claro, pero considerar que, digo, todos los que hemos perdido a alguien, y más nosotros que pasamos por medicina forense y que nos tocó ver el tema de las autopsias, independientemente si la causa de muerte ya era conocida, pues al paciente normalmente en un funeral pues solamente se ve el rostro y todo lo que pase abajo pues no va a pasar nada. Y el tema de la extracción de un riñón o los dos para salvar otras 2 vidas, pues no tiene ninguna repercusión ni en el cuerpo, ni en la persona, ni en el funeral. Entonces... No, y a veces no nada más extraen riñones, sino córneas, huesos, piel, o sea, de un paciente que pudiera ser donante fallecido, pues no nada más se le ayudaría a 2 pacientes con enfermedad renal, sino también a aquellos que requieren córneas, corazón, bueno, cuando se puede, ¿verdad? Cuando están en condiciones, pero claro, o sea, comunicar eso, porque también creo que mucho tiempo cuando sacábamos la licencia o temas donde dicen, ¿quieres ser donador? Decían, no lo pongas porque luego las ambulancias, pero yo nunca en 15 años he escuchado que en alguna ambulancia digan, es donador, déjalo morir. Pues son cosas que no pasan. Al final de cuentas, no se puede extraer un órgano de una persona sin el consentimiento último del familiar directo para que esté de acuerdo en ese tema. Entonces, pues invitar a la comunidad a que si están en condiciones y les llega a tocar pues esa triste situación de perder un familiar por muerte cerebral, donar los órganos que se puedan para salvar vidas. Y pasando al donador vivo, seguro también te toca una situación un poco estresante cuando la persona donadora pues está en la situación de decir, sí lo quiero donar, pero ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué mensaje transmitirle a esta persona que está considerando en donarle un riñón a su familiar? ¿Qué puede esperar o qué le puede pasar? En una persona sana, vivir con un riñón puede vivir así toda su vida y no puede llegar a tener ningún problema. Pero sí es importante que ellos sepan que deben de checarse, ¿verdad? Generalmente yo no pierdo los donadores, los veo muy de cerca, al menos que se hagan laboratorios o que vengan una vez al año al menos a revisarse. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y a lo mejor en el momento de la donación son sanos, entonces pasa el tiempo y puede ser que desarrollen algún trastorno de colesterol o ya se les está empezando a subir la glucosa o la presión o les puede dar una infección severa. Entonces todo eso sí se tiene que estar revisando. Entonces no hay problema con que puedan donar, ellos pueden vivir así siempre con un riñón y ese riñón soportar todo, pero no hay que bajar la guardia, hay que estarse revisando. Sí, claro, porque ya te conviertes en una persona que pues es un poquito más susceptible a algún tipo de situaciones o cambios, pero seguro todos si preguntan, yo por ahí tengo un familiar directo que de repente en un estudio de TAC le dijeron, oye, tú nada más tienes un riñón y toda la vida la persona, quién sabe si por alguna otra razón, pero nunca tomó alcohol, a lo mejor su cuerpo ya decía, oye, pues yo no estoy hecho para esto, y la persona pues ha seguido transitando, claro, eso no te hace ni más ni menos, pero también puede ser que termines teniendo diabetes y entonces en lugar de tener 2 riñones, pues tienes uno y tienes que tener más cuidado. Pero al final de cuentas, seguro todos por ahí tenemos a alguien que nada más tiene un riñón y no se ha dado cuenta y pues ha tenido su vida cotidianamente. Ale, algo que se nos está escapando del tema de trasplante renal, me queda claro que es toda una alta especialidad, pero de manera general y para la comunidad, ¿algún aspecto o punto importante que no hemos mencionado? Pues algo muy importante y que a veces los pacientes tienen muchas dudas, una vez que se trasplantan los pacientes, no significa que ya se trasplantan y ya, no, sino tienen que llevar su seguimiento de control, o sea, no dejan de ser pacientes con una enfermedad renal de base. Okay. ¿Por qué? Porque están tomando medicamento para no rechazar ese riñón, entonces están tomando algo que se llama inmunosupresores, que esta inmunosupresión es para oprimir la respuesta a un agente extraño, que en este caso es el riñón. Entonces nos ayuda
a que no rechace. Y obviamente esos medicamentos pues pueden llegar a tener reacciones, efectos adversos que nosotros como nefrólogos tenemos que estar monitorizando. Entonces, no perder el seguimiento, porque luego a veces pasa mucho que ya tengo mi trasplante y ya me olvido. Y no es así. ¿Por qué? Por la medicina, por cualquier cosa que pudiera afectar el riñón, porque al fin de cuentas va a ser uno, ¿no? Sí, considerar que no porque tengas un riñón nuevo, por así decir, oye, pues ya puedo volver a hacer toda la vida cotidiana, pues no, hay que tener mucho tiempo, mucho cuidado y de preferencia de por vida, pero al final de cuentas considerar que pues es un agente externo que está tratando de ayudarnos, pero que luego también uno sabe si el cuerpo diga, pues tú no perteneces aquí y empieza a ser una guerra Eso interna. es lo que vigilamos y sobre todo, obviamente es mejor ser trasplantado y no tener que estar dependiendo de la hemodiálisis y de la diálisis. Si bien las diálisis han salvado vidas cuando el paciente ha estado muy grave y los dializas y sobreviven y pueden mantenerse en un buen control, no sustituye al 100% la función renal, no sustituye la parte hormonal que haría un riñón nuevo. Entonces, hay gente que tiene mucho miedo al trasplante, sobre todo los adultos mayores, que ahora ya las cosas han cambiado mucho. Si tienes un adulto mayor en muy buenas condiciones, bien dializado, pues pudiera también acceder a un trasplante, ¿verdad? Entonces, hay gente que a veces por miedo no quiere, o por miedo o temor a molestar a la familia, pero se platica, ¿verdad? Uno informa y siempre hay que tomar las decisiones bien informadas, ¿verdad? Antes de suponer o sugerir, ¿no? Entonces, dos puntos finales. Uno puede continuar su vida cotidianamente con hemodiálisis sin problema. O sea, uno puede decir, bueno, pues siempre voy a ir conectado a una máquina. Pues así es. ¿O en qué momento tomas la decisión de decir, no, pues necesito empezar a buscar un donador? O desde que estás en diálisis uno debería empezar a buscar. De hecho, sí. Desde que ya la tasa de funcionamiento sabemos que va bajando y ya no tiene reversibilidad, ya ahí hay que empezar a contemplarlo, ¿verdad? Dependiendo el paciente, dependiendo su enfermedad, qué fue lo que lo llevó, porque pues bueno, no es lo mismo que ya haya sido una enfermedad terminal lo que lo llevó a estar en hemodiálisis y ya nada más está en hemodiálisis para sostener su enfermedad terminal, que puede ser ajeno a enfermedad renal crónica. Pero ya desde un principio se debe de ir buscando para sacar al paciente de las diálisis. Ok. Y la segunda pregunta, mencionabas el tema del riñón, una parte de un componente hormonal. Es decir, ¿el riñón no solamente filtra todo, sino también produce hormonas? Así es, hay hormonas que regulan el riñón, como la eritropoyetina. Esa hormona nos ayuda a elevar los niveles de hemoglobina. Entonces, generalmente los pacientes con daño renal severo que están en diálisis se sustituye con esta hormona. Entonces, no es lo mismo sustituirla, darla inyectada, a que la produzca el cuerpo. O controla también otro sistema que es el calcio-fósforo, que implica lo de los huesos, ¿verdad? Entonces, obviamente, nos ayuda a controlar otra hormona que se llama paratormona, calcitriol, y que eso nos evita el riesgo de fracturas o desgaste, ¿verdad? Poco a poco el paciente va perdiendo densidad ósea y pues hay malformaciones cuando ya llevan mucho tiempo en las terapias de reemplazo. Entonces el riñón no solamente tiene una función, sino por lo que cuentas, pues tiene muchas funciones, tiene muchas repercusiones y tiene un gran control y por eso muchos lo catalogan como un órgano muy importante, de los más importantes cuando uno está en peligro. Perfecto. ¿Algo más que se nos está escapando del tema de trasplante y donación renal? Pues nada más agregar que pues incluso hasta se puede ser donador, uno se puede afiliar, por ejemplo, aunque no tengas algún familiar que le tengas que donar un riñón, hay asociaciones donde puedes afiliarte como donador y se busca, ¿verdad?, un receptor que sea compatible con algunos donadores que aunque no tengan familiares, pueden apoyar también. Ok, perfecto. Bueno, pues pasando ahora sí a temas más personales, Ale, porque siempre me quedó la curiosidad de en qué momento un médico decide estudiar nefrología. ¿Qué fue lo que pasó durante tu trayectoria en la carrera o sí en la carrera para decidir, o desde que antes que entras a medicina, tú dijiste, no, yo voy a estudiar medicina porque quiero ser nefróloga? Pues no, eso surgió ya conforme la residencia, ¿verdad? Que entras directamente a medicina interna.
Si tú te fijas, la mayor cantidad de pacientes en medicina interna son pacientes que tienen algún daño renal. De hecho, es un problema a nivel mundial. Son demasiados pacientes con enfermedad renal y somos pocos nefrólogos para todos. Es una enfermedad que involucra mucho toda la cuestión cardiovascular, todas las enfermedades crónicas. Y bueno, a raíz de eso, pues ya me vi un poquito más involucrada. En el hospital donde estabas era mucho diálisis, hemodiálisis y catéteres. Después vas a un área de trasplante y bueno, eso fue lo que a mí en lo personal me gustó un poquito más, a diferencia de las otras subs. ¿Ah? Ok. Y si volvieras a las aulas viejas, porque ya no son las nuevas de medicina, pero No, ya a todos no. los que conocemos la Universidad Autónoma de Nuevo León o que egresamos de ahí, pues conocemos este tipo de aulas, ¿no? Si regresaras al primer día donde toca la puerta para entrar a anatomía, ¿qué te gustaría haberle dicho a Ale en ese primer día de la escuela? Mm, híjole, pues yo creo que a lo mejor Que no fuera tan intensa, puede ser, puede ser, a lo mejor, un poquito. ¿sí? Sí. Sí, porque para quienes estuvimos con Ale en la carrera, que yo compartí muchas clases con ella, pues Ale siempre fue muy, muy intensa. Digo, al final de cuentas, pues terminaste siendo una especialidad que demanda ese tipo de intensidad, que creo que pues uno va viendo que el perfil hacia atrás pues cumplía porque era una persona pues muy dedicada. ¿Alguna recomendación para todos los que estén ahí considerando la especialidad, su especialidad, para quienes vean esto que también sea en el área de la salud? De nefrología, Sí. en cuanto a la especialidad de nefrología. Bueno, yo la recomiendo mucho. La verdad es que nosotros nos relacionamos mucho con los pacientes. El seguimiento que nosotros tenemos con ellos son pacientes que vamos a tener siempre. Cuando ya se quedan con nosotros, a mí me gusta mucho el agradecimiento que nos dan. Incluso, tristemente, algunos de mis pacientes que llegan a fallecer me han dado las gracias y eso se siente muy bien que hasta el último momento estés con ellos. Hay al revés, algunos que, pues, por ejemplo, recién trasplantados que están muy contentos y que siguen viniendo conmigo. Es una satisfacción muy bonita. Entonces, para los que están queriendo hacer nefrología, pues yo sí se los recomiendo mucho. Tienes mucha diversidad, por ejemplo, puedes ver el área de terapia intensiva, que ese es otro campo donde también estamos nosotros, pacientes muy graves, puedes llegar a ver los pacientes más graves de todo el hospital que hacen lesión renal y que nosotros pues tenemos que entrar a sustituir la función renal en lo que el paciente se recupera. Tienes ese ámbito, tienes el ámbito de procedimientos, el ámbito de solo consulta, o sea, es muy diversa. Entonces creo que es una especialidad que te ofrece de todo. Pero pues hay que meterle muchos años porque tampoco son Pero 2, 3 sí, años, ¿verdad? no, exactamente. Perfecto. Pues bueno, Ale, ¿algo con lo que quieras cerrar el episodio y despedirnos de la audiencia? Pues nada más tener un poquito de conciencia. Siempre lo primero es prevención para evitar las enfermedades renales. Y si ya tienen la enfermedad renal, pues no tener miedo a acudir con el especialista para que se informen bien en dónde están parados, qué se puede prevenir, cómo se puede tratar y pues cuidar la alimentación, que es lo principal. Claro, perfecto. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, Ale. Ale No, está en gracias. Hospitaria, tanto en el centro médico como en el hospital para lo que se necesite. Gracias por aceptar la invitación y No, gracias a todos gracias. ustedes que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para que sea esta comunidad. Gracias por un episodio más de Docast, el podcast de Hospitaria.